Hoy vamos a ver cómo Perú, después de la derrota de la Guerra del Pacífico, pasa a la ruina y luego a la ignominia de la cauchería en la Casarana. Pasada estábamos viendo cómo fue terrible para Perú la Guerra del Pacífico, cómo Perú ni siquiera se quería meter ahí. La guerra no era directamente con ellos, la guerra fue entre Chile y Bolivia, y sin embargo Perú se vio afectadísimo porque fue el que la terminó frenteando. Bolivia perdió la salida al mar y Chile se vigorizó y se consolidó como nación. Así es la historia, para unos es de una manera y para otros es de otra. Entonces, cuando estábamos viendo la historia de Chile, Chile es a partir de esa guerra que coge fuerza, que se integra y que se monta en la película. Pero Bolivia pierde la salida al mar y queda en una situación sumamente desventajosa en el continente junto con el Paraguay, los únicos dos países de América del Sur que no tienen salida al mar. Y Perú queda grave de toda gravedad, porque es derrotado. Perú pierde la guerra. Entonces, al perder la guerra pasan un montón de cosas. Primero, habíamos visto cómo los chilenos, para tener un interlocutor en un momento en que se produce un vacío de poder, pues ahí queda un personaje que queda encargado de la presidencia, pero que no tiene la legitimidad como tal, porque las condiciones tan anormales de la guerra hacen que él no sea exactamente un presidente electo. Y este es este personaje Iglesias. Entonces, que es con el que terminan de alguna manera firmando algún tipo de amnisticio para poder salir de ahí, porque también los chilenos quedan empantanados ahí un montón de tiempo. Entonces resulta que mientras eso pasa, Cáceres se ha ido al monte, ya la llaman la sierra, y organiza una resistencia de guerrillas. Y entonces esto se va convirtiendo que lo va a hacer como desde Arequipa, Andrés Cáceres. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que inmediatamente después de eso hay una guerra civil. Porque Cáceres no va a reconocer a Iglesias, no va a reconocer a Miguel Iglesias como presidente y se va a poner en contra de él. Entonces durante un año va a haber una guerra civil ahí, o sea, de 1883 a 1884 va a haber una guerra civil. Entonces a ellos les toca la cosa de la siguiente manera: de 1840 a 1879 fue la gran bonanza del guano, que fueron las gloriosas. De 1879 a 1884 fue la guerra con el Pacífico, que es cuando el sol les da la espalda. Y luego, el año 84 y el año 85 son de guerra civil. Entonces, una guerra civil, después de una derrota como la que ellos tuvieron, pues arrasa con la economía y acaba con todo. Entonces, la guerra civil se conjura porque después finalmente van a llamar a elecciones para tratar de institucionalizar el país, de tratar de encontrar una estabilidad institucional. En los países de la América Latina, después de la independencia, encontrar una estabilidad institucional es un problema y va a ser un problema bastante grave, y hay pueblos que van a tener más líos con eso que otros. Entonces,
Finalmente van a terminar llamando a elecciones y mira tú, en las elecciones termina ganando Cáceres y Cáceres va a gobernar. El Consejo de Ministros llama a elecciones y entonces Cáceres es el que gana y va a gobernar durante 10 años. A este hombre le toca reconstruir la nación. Todo el Perú se desbarató. Entonces no tienen plata, no tienen liquidez, están endeudadísimos, están arrasados por la guerra y además tuvieron una guerra civil. El problema, todos los problemas que tiene la guerra, uno de ellos es que todo lo que se destruye hay que volverlo a construir, cada puente que se voló hay que volverlo a poner, las comunidades que se desbarataron hay que volverlas a armar, todo esto toca volverlo a armar. O sea, el Perú está en un momento gravísimo después de esta cantidad de infortunios que les pasa, y ahí los ingleses, la banca inglesa, que les había prestado a diestra y siniestra durante la bonanza del guano porque tenían el guano como respaldo. Entonces eso les prestó lo que quisieran, para lo que quisieran, y bueno, eso se construyó ferrocarril y todo durante esa época. Ahora los ingleses se ponen nerviosos y la banca inglesa les pregunta que cómo le van a pagar el billete que les deben, que es un montonón de billete. Entonces resulta que ellos pues no tienen de dónde, imagínate. Entonces se van a poner a negociar a ver a qué acuerdo llegan, y el acuerdo al que llegan de pago a los ingleses, ustedes no me lo van a creer, porque esto es de dar alaridos. Entonces se ponen además esto digamos es entre comillas un acuerdo, porque es que ellos tampoco tienen ninguna alternativa ahí, no de que el país hay que despegarlo, hay que tener liquidez, hay que tener cómo invertir, o sea, el acuerdo es para pagar y para refinanciar, porque de algún lado hay que sacar y reconstruir el Perú, porque quedó devastado por estos 2 episodios. Entonces el acuerdo es el siguiente, y esto se llama el Acuerdo Grace. Le van a pedir los ingleses, la banca inglesa, a los peruanos, la cesión del ferrocarril durante 66 años. Esto quiere decir que el ferrocarril, que ya los peruanos lo habían construido ellos, lo habían pagado para construirlo, ahora todo lo que circula en el ferrocarril, las ganancias del ferrocarril van para Inglaterra. Eso es como cuando los panameños no tenían el canal, sino lo tenían los gringos. Todas las ganancias del paso del canal eran para los gringos. Esto es, cuando todo el desarrollo de un país va para otro lado. Entonces, lo que implica el ferrocarril en términos de recursos y de todo lo que eso produce, va para Inglaterra. Número 1. Número 2, además se crea una empresa, la Peruvian Corporation, para poder llevar a cabo este contrato, que es lo que se llama el contrato Grace. Segundo, que les entreguen lo que quede de guano. Lo que haya de guano, entonces el guano les queda gratis en pago de deuda. Tercero, libre navegación sobre el lago Titicaca. Es decir, que los ingleses puedan navegar sobre el Titicaca sin pagar un peso, en la medida en que ellos quieran y como quieran. Pero no es suficiente. El pago de 80,000 libras esterlinas, eso todavía es una fortuna, imagínate, hace tanto tiempo, durante 33 años. Y una concesión de 2 millones de hectáreas en la selva central. ¿Cómo les parece? El ferrocarril, el guano que les quedaba, la navegación, un montón de billete, la navegación sobre el lago y la concesión de 2 millones de hectáreas en la selva central. Esto, mejor dicho, es como en el Mercader de Venecia, cuando lo que le cobraba al deudor que no le podía pagar, el personaje del Mercader de Venecia, era 1 kilo de carne cercano al corazón. ¿Sí? Entonces, imagínate, para pagar esto, ¿cómo sería de terrible? Ahora, en ese momento, el Imperio Británico estaba en la escalada. Y si uno lo ve desde la perspectiva grande, lo que el Imperio Británico hacía era doblar a los países para procurarse la navegación de los puertos. Entonces, a China la quiebra a través de las guerras del opio y le saca la navegación de Shanghái, sí, el puerto de Shanghái y Hong Kong. Y alrededor de Shanghái que hace la concesión británica, que es la mejor parte del puerto.
Lo mismo va a hacer con la India, la quiebra en términos de la industria textil y también coge los puertos. Lo mismo va a hacer con Perú. Y más adelante en el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, va a lograr la navegabilidad por todo el planeta Tierra por donde le provoque. Entonces, el plan de Inglaterra es poder navegar por el planeta entero, abriendo los puertos a punta de deudas onerosísimas que los países no pueden pagar. También le pasó esto a Egipto con el Canal del Suez, cuando los egipcios no pudieron responder por su parte del trato, y los ingleses le compraron la parte del trato a los egipcios y terminaron apoderándose del Canal del Suez junto con los franceses, ¿ve? Entonces, aquí hay que tener en cuenta el escenario macro para saber por qué pasaban estas cosas. Entonces los ingleses de ahí sacan el guano gratis y la navegación como quieran, y les sacan los puertos a ellos. Y el ferrocarril, que entre otras cosas era un invento inglés y lo habían construido los ingleses. Entonces, ¿cómo te parece que queda el Perú? Pues imagínate, después de una cosa de esas, y ahí empieza, en una situación sumamente difícil, la reconstrucción del Perú. Entonces la idea es insertarse en el mercado internacional, y ya lo había hecho sobradamente con la bonanza del guano. Ahora va a aparecer otro recurso con el que Perú va a tener una figuración en el mercado mundial, y la explotación de este recurso va a estar ligada a una de las tragedias más terribles, dolorosas, y a uno de los episodios de mayor sufrimiento y amargura que nosotros podamos tener en una parte de nuestra historia reciente, porque además eso la compartimos nosotros: las caucherías, lo que va a ser la cauchería y la Casa Arana. Pero para llegar allá vamos a contarles lo que está pasando en ese momento en el mundo, porque resulta que lo que va a pasar en el Perú con la Casa Arana está ligado a lo que va a pasar en el Congo, así como lo oyen, en el Congo, en el África, porque es parte del mismo escenario. Entonces resulta que nos vamos a situar en el reparto del África, del cual estuvimos hablando durante la serie del África. Muchas veces hemos estado contando que en Berlín se repartieron en 1885 los países del territorio africano entre las potencias, entre Alemania, entre Inglaterra, Francia, Portugal, entre todos estos pueblos, sí, incluso Dinamarca, un montón de pueblos se repartieron el África sobre planos, es decir, en una conferencia, sentaditos en una mesa en Berlín, se repartieron el mapa del África. Y hemos contado cómo ese mapa del África lo repartieron de manera tal que quebraron tribus que en toda la historia habían estado juntas, y juntaron pueblos que toda la vida habían sido enemigos, crearon fronteras artificiales, no tuvieron en cuenta ninguna geografía. Esto era un nivel de concesiones a nivel de toda la explotación mineral y de toda la explotación de los recursos del África, y se repartieron un continente y luego procedieron a militarizarlo para el beneficio de los pueblos, de las potencias, no de los pueblos, de las potencias europeas. Y ese es el comienzo de toda la tragedia que se traduce en estas grandes migraciones que están llegando en este momento a Europa, y que uno no puede mirar unilateralmente sin entender de dónde y cuándo empezaron a pasar todas estas cosas. Entonces resulta que en ese reparto, Leopoldo I, rey de Bélgica, se inventó un cuento hechizo, y ese cuento hechizo se llama el Estado Libre del Congo, por el río Congo. Se inventó un papel y una película donde él decía que iba a llevar una misión civilizadora y que iba a garantizar los derechos de la gente del Congo, que iba a acabar con cualquier vestigio que quedara de esclavitud, que iba a ser una sociedad civilizada y equilibrada. Esto era una gigantesca mentira, pero una dramática y brutal mentira, para ocultar una explotación del caucho miserable a extremos inimaginables del horror.
Y esto quedó, el Congo, el país del Congo, quedó a título personal de Leopoldo. O sea, Leopoldo tiene un país, el Congo. No queda a nombre ni siquiera de un estado, no queda a nombre de Francia, ni de Inglaterra, ni siquiera de Bélgica, sí, sino de él, su finca en África. El Congo es gigantesco. Entonces, él va a hacer, digamos, una serie de maniobras, y el tipo que le va a hacer la posibilidad de que haga estas maniobras se llama Stanley, Morton Stanley. Stanley se va a volver famoso por la búsqueda del origen del Nilo, junto con el doctor Livingstone, porque Stanley, que es de origen galés, pero que va a ponerse al servicio de Leopoldo, va a ofrecerse cuando ofrecen una recompensa por quien encuentre al doctor Livingstone, que se ha ido a buscar el origen del Nilo y no lo han vuelto a encontrar. Entonces él se va y lo encuentra y le dice, esa es la famosa historia de cuando lo ve y le dice, el doctor Livingstone, supongo, y era la primera persona blanca que había en esa región a donde él llega. Inclusive ellos se vuelven héroes de leyenda. Livingstone era un hombre piadoso, sensible, que intentó de todas las formas que pudo mejorar el mundo y la vida de los pueblos a los cuales conoció, y su corazón quedó enterrado en África, y dos de las personas que trabajaron con él recorrieron miles de kilómetros para entregar su cuerpo a los ingleses. Él era escocés, en Zanzíbar, cuando él murió, pero su corazón quedó enterrado en África. Ese no era el personaje de Stanley Morton. Stanley es un tipo, es un avión, y es un tipo sin ningún escrúpulo. Entonces se encuentra en el hambre con la gana de comer. Entonces Stanley es el que le facilita la maniobra, porque es el que hace toda la gestión para que a Leopoldo le quede un país que se llame el Congo, para que Stanley pueda tener junto con Leopoldo un billete largo y enorme. Y esto, que es una burda maniobra de mentiras para explotar el caucho, lo van a disfrazar de civilización. Y vamos a tomar 3 libros para estas historias que estamos viendo. Uno, del premio Nobel Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, la historia de Roger Casemet. Sí, que ahorita pasaremos a contarles. Pero por el momento, esto es lo que pasa. En boca de Stanley, cuenta Vargas Llosa, en El sueño del Celta. Todo esto es por su bien, claro que sí, añadió Stanley, con un movimiento de cabeza hacia la ronda de cabañas cónicas del caserío a cuyas orillas se levantaba el campamento. Vendrán misioneros que los sacarán del paganismo y les enseñarán que un cristiano no debe comerse al prójimo. Médicos que los vacunarán contra las epidemias y los curarán mejor que sus hechiceros. Compañías que les darán trabajo. Escuelas donde aprenderán idiomas civilizados, donde les enseñarán a vestirse, a rezar al verdadero Dios, a hablar en cristiano y no en esos dialectos de monos que hablan. Poco a poco reemplazarán sus costumbres bárbaras por las de los seres modernos e instruidos. Si supieran lo que hacemos por ellos, nos besarían los pies, pero su estado mental está más cerca del cocodrilo y del hipopótamo que de usted o de mí. Por eso nosotros decidimos por ellos lo que les conviene y los hacemos firmar estos contratos. Sus hijos y nietos nos darán las gracias, y no será raro que de aquí a un tiempo empiecen a adorarle a Leopoldo II como ahora adoran a sus fetiches y espantajos. O sea, esta es la mentalidad del siglo XIX, en el que se institucionaliza el racismo, la idea de que los europeos son superiores por haber nacido en Europa como seres humanos al resto de los humanos de la especie, ¿sí? Entonces, ellos creen que toda la crueldad que van a aplicar, que es infinita, es un acto de civilización. Más adelante hay un momento en que están dándole una tunda a un adolescente, una golpiza terrible, y le dice: ¿usted por qué está haciendo eso? Dice: tomé la precaución de dejar mi conciencia en Europa antes de venir al África. Entonces, desde lejos, este tipo se veía como un aventurero y un héroe y una persona interesantísima que estaba haciendo cosas maravillosas por el Congo, y eso es lo que va a llevar a Roger Casemet. En un principio él admiraba a Stanley. Cuando él llega, se va a dar cuenta que Stanley es un tipo terriblemente cruel
y que detrás de eso lo que es una fachada para una explotación y una opresión de niveles increíbles. Casemet va a llegar allá porque empiezan a llegar denuncias de tratos crueles e inhumanos que se están haciendo en la práctica de la recolección del caucho en el Congo. El Congo empieza a sufrir, a partir de estas maniobras, al otro lado de la mesa de las potencias en Berlín, uno de los episodios más terribles de su historia, y se hunde bajo la crueldad de la opresión, disfrazada de civilización y disfrazada de benefactores de parte de Bélgica, pues de Leopoldo, cuando en realidad lo que estaban montando era un negocio brutal y despiadado de explotación en el Congo. Y esto lo van a avalar con toda clase de discursos, como en su época avalaron la esclavitud, por ningún motivo diferente a la rentabilidad tan alta que daba el sufrimiento humano. Entonces la cosa se va complicando porque empieza a haber denuncias de un trato cruel y brutal en el Congo a propósito del comercio del caucho. Pero muchas denuncias, porque el caucho que viene de este árbol lo van desangrando y eso va saliendo un látex, y ese látex es un goteo muy lento. Entonces tienen que completar las diferentes cuotas de caucho. Entonces van haciendo contratos uno por uno con todos los jefes de los diferentes grupos étnicos, y cuando se dan cuenta los contratos los empeñan, les van a secuestrar las mujeres. Si no entregan la cuota que se les pide, los amenazan con matarlas o los amenazan a ellas y a sus hijos, los mutilan, los queman, les hacen toda clase de horrores, los persiguen por las aldeas, y ellos tratan de huir por todos lados. Y esta barbarie tan terrible, perpetrada por la industria del caucho para poder explotar a la gente del Congo, hace que Roger Casamet llegue al Congo y verifique y se dé cuenta que Stanley está detrás de todo esto, que ahí no hay ningún Estado libre del Congo, y eso va a generar unas denuncias tan grandes que el Estado libre del Congo se va a disolver 4 años después de eso, y va a quedar el Congo ya no en manos de Leopoldo sino de Bélgica, y es cuando lo vamos a conocer como el Congo belga. Y el Congo belga va a estar bajo la dominación de los belgas hasta la descolonización africana en la década de los 50, y el proceso de descolonización del Congo va a ser uno de los más duros y de los más difíciles de la época de Mobutu, y de allá va a ser Patrice Lumumba. Entonces, lo que va a hacer Casamet, Roger Casamet, es enviado por el Imperio Británico. El hombre es irlandés. Este es un personaje multifacético, porque él va a llegar allá a investigar las denuncias, lo van a mandar los ingleses, el hombre es irlandés, se va a comprometer profundamente con la justicia y con tratar de denunciar toda la barbaridad que está habiendo en el Congo belga y en el Congo, en el Estado Libre de Congo, que se llama, en el momento en que él fue. Y en el momento en que él logra
todas estas denuncias y hace que el mundo ponga los ojos sobre la injusticia terrible de lo que está pasando en el Congo. Por ahí los británicos empiezan a encontrar la manera de meterse en el Congo también, porque detrás de esto también vienen otro tipo de intereses. Y es por la gestión de él en el Congo que cuando denuncias similares empiezan a llegar de parte de la Casa Arana en el Perú, a él lo van a mandar tiempo después al Perú a averiguar las mismas denuncias que se estaban haciendo en el Congo, pero en el Perú, alrededor del Putumayo. Entonces, lo que pasa aquí es que se va a replicar el modelo de crueldad que se está aplicando en el Congo, se va a aplicar en el Perú. Y lo van a aplicar personajes diferentes, pero el interés es el mismo, el caucho. Entonces Roger Casemet va a estar comprometido con denunciar la injusticia, primero de lo que va a haber en el Congo, luego de lo que va a haber de la Casa Arana en el Amazonas, y eso va a ser muy importante, las denuncias de él en la Casa Arana. Y luego más adelante él va a regresar a Irlanda y va a crear movimientos libertarios en Irlanda por la independencia de Irlanda, con lo cual los británicos lo terminan matando y además lo acusan de ser homosexual por unas cartas que le encontraron. Entonces es un personaje impresionante porque pues él es irlandés y entonces para unos es héroe, para otros es villano, para unos es traidor, para otros es libertario, pero él es el hombre por el que se conoce en el caso del Perú todo lo que pasó en la Casa Arana y en el Amazonas y en lo que pasó en el Congo belga. Entonces, este hombre es el celta, cuyo sueño de justicia y libertad es el que va a ilustrar maravillosamente Mario Vargas Llosa en su novela El sueño del celta. Será uno de los hombres que más denunciará el colonialismo en la era en que el colonialismo era un orden histórico tan avalado por los propios europeos que cuestionarlo todavía no era tan claro. Todavía inclusive no lo es, porque mucha gente sigue creyendo que la civilización está solamente allá, pero los excesos y los horrores que se hicieron en nombre de la civilización y la manera como otros pueblos fueron sometidos a los más terribles sufrimientos en nombre de los intereses que se disfrazaban de civilización, es una de las denuncias más importantes que va a hacer a lo largo de su vida Roger Casamet, y finalmente terminará luchando por su Irlanda del alma, porque al fin y al cabo él es un celta. Esta es la epopeya que cuenta el peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con lo cual liga la historia de este personaje con la historia del Perú. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el Perú? ¿Por qué estamos hablando de toda esta historia para poder hablar del Perú? Pues porque efectivamente en Perú va a pasar lo mismo y con la misma crueldad que lo que está pasando en el Congo. Entonces, en el momento en que el Perú está en esta situación económica tan terrible y que está tan vulnerable, en ese momento un empresario, Julio César Arana, en Iquitos, va a empezar una industria de explotación del caucho. Iquitos queda a 950 kilómetros de Lima en ese momento, y el río Putumayo, las orillas del río Putumayo, trazan, digamos, una frontera que todavía no existe, porque la frontera se va a definir después. Eso no queda claro en ese momento todavía que es nada, entre Perú, Colombia y Ecuador. Entonces, esa Amazonía, que en realidad ella misma no tiene fronteras, todo eso
está en un territorio en donde no queda claro qué es todavía ninguna de las dos. Eso es inaccesible. Es muy difícil llegar allá desde Lima en esa época donde no existía la aviación y solamente se podía llegar por la navegación. Es muy difícil llegar allá desde Bogotá, sobre todo cuando Colombia está entrando en la guerra de los 1000 días. Y todo lo que no tenga que ver con ese gigantesco conflicto que nos desangrará va a pasar totalmente desapercibido en su momento. Sobre todo cuando el Perú se está tratando de parar de semejante cantidad de cosas que le pasaron a la vez. Entonces, entre la lejanía, la impunidad, la vulnerabilidad de la situación de la época y la voracidad de las potencias por el caucho, Julio César Arana puede montar el imperio de la villanía. La historia también de la cauchería colombiana y también lo que tiene que ver la Casa Arana, porque eso también pasó entre nosotros y aquí también hubo una industria de la cauchería terrible y muchos pueblos sufrieron eso, incluidos los pueblos huitotos que lograron, hoy por hoy están asentados algunos de ellos a 10 kilómetros 10 de Leticia, porque fueron llegando a Colombia huyendo de todas las barbaridades de la cauchería. Entonces, el impacto de esto sobre los pueblos indígenas es una cosa absolutamente aterradora. Pero la historia de la cauchería en Colombia, su crueldad, su horror y todo lo descarnado que esto fue, nos lo va a contar a nosotros José Eustacio Rivera en La Vorágine. La Vorágine es la historia de la cauchería y de todo el sufrimiento, y es desde la hacienda Maporita que ellos van a llegar allá, y es la historia de Arturo, Coba y de Alicia que se pierden en la selva, que los devora la vorágine. Inclusive ahora que viene nuestra feria del libro, uno de los pabellones se llama José Eustacio Rivera, por este hombre que nos dio el testimonio de esta historia terrible que de otra manera nosotros no la sabríamos si no nos las cuenta José Eustacio Rivera. La lectura de La Vorágine es absolutamente indispensable para entender de qué estamos hablando en este programa, igual que El sueño del Celta y la narración del Congo está en El corazón de las tinieblas de Joseph Lawrence, pero también de la cauchería va a hablar un libro que se llama El río, de The Waves. Entonces, estos libros nos dan todo el panorama de lo que está pasando aquí. Eso está documentado. La Vorágine es una obra muy importante también en nuestra literatura y por la denuncia que eso hace a la cauchería. El sueño del Celta es el trabajo del premio Nobel contando la historia de Roger Casemete. El corazón de las tinieblas nos cuenta lo que pasó en el Congo, y El río es también un fresco inmenso de lo que es el Amazonas. Entonces aquí nos apoyamos en ellos para contar estas historias. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. En la Casa Arana, para poder conseguir el látex, se les secuestra a las mujeres, se les amenaza con matarlas a los pueblos indígenas y a sus niños, y la crueldad va a pasar del negocio a la diversión. Los empapaban en petróleo y los quemaban vivos. Los quemaban vivos cuando no completaban las cuotas de látex que se les exigía para poderlo exportar. Entonces esos eran los castigos que les hacían, y a veces los hacían por diversión cuando estaban borrachos, y a los niños los botaban contra los árboles y los aplastaban, y esto está documentado. Es una cosa terrible que pasó en las caucherías, y todo tipo de sufrimiento y de villanías campeaba impunemente en la Casa Arana y de todo el negocio de la cauchería. Y Roger Casemete va a llegar al Perú y va a investigar las barbaridades de la Casa Arana y las va a denunciar, igual que denunció lo que estaba pasando en el Congo. Entonces, este capítulo es tan aterrador en la historia nuestra porque nos habla de un episodio de devastación, de mutilación y de tortura sistemática de los pueblos indígenas del Amazonas, de muchas comunidades, incluidas los huitotos, que van a ser sometidos a una explotación absolutamente terrible en nombre del caucho, y que lo van a hacer a descampado, sin que nadie los defienda. En un lado porque están muy lejos y Perú hasta ahora se está recuperando y el caucho da un ingreso muy grande, y en Colombia, pues imagínense, nosotros en la guerra de los 1000 días, que nos íbamos a dar cuenta de lo que iba a estar pasando. O sea, nadie se daba cuenta de esto, pero tampoco nadie quería darse cuenta de esto.
pero tampoco había un interés real en tratar de mirar lo que estaba pasando ahí, porque los contextos eran muy difíciles en ambos lados, y eso dejó a las comunidades indígenas completamente desprotegidas en manos de la voracidad histórica aterradora del caucho, de todo lo que significaba sacar ese látex que sale muy, muy lentamente del goteo permanente de los árboles que se desangran y son desangrados también por la gente de esta manera tan terrible, mucho antes de que el caucho sintético se fuera a inventar, o que las semillas fueran sembradas en Malasia, que es lo que va a terminar con esta época terrible. Ahora el comercio del caucho está en boga y las comunidades indígenas lo sufren terriblemente. La Casa Arana comete uno de los crímenes históricos contra la humanidad más grandes frente a los pueblos indígenas de la larga historia de crímenes históricos que se ha cometido contra ellos desde la conquista y durante los tiempos de las repúblicas. Y al mismo tiempo, en el Congo, los crímenes también de lesa humanidad se están haciendo contra los pueblos del Congo. Además, en la Casa Arana traen a unos trabajadores de Barbados para que cometan toda clase de horrores contra los pueblos indígenas, y que los de Barbados también habían sido llevados allá por la esclavitud, y los que estuvieron construyendo el canal de Panamá sufrieron la segregación del sistema de oro y plata junto con los jamaiquinos y los sanandresanos, víctimas también de toda esta empresa colonial gigantesca y de ambiciones. Unos y otros van a sufrir y ser obligados a hacer sufrir a los otros. Los trabajadores de Barbados los pusieron a hacer barbaridades, y ellos también venían de un contexto amargo, porque Barbados también era parte del Imperio Británico. Entonces, por eso es que los llevan allá también. Entonces, aquí se van enredando un montón de cadenas de sufrimiento alrededor del caucho. Pero dirán ustedes, bueno, ¿y cuál es el cuento con el caucho? O sea, ¿como para qué? Bueno, pues es que imagínense que en Estados Unidos Ford se ha inventado, ha popularizado el automóvil y ha unido el invento de Taylor. Taylor se inventó la cadena de montaje, y con la cadena de montaje se va a hacer la producción en cadena, en serie, en miles y luego en millones. Entonces, Ford va a emplear una serie de elementos, va a poder transformar la gasolina en el elemento de combustión que va a poder encender los motores. El automóvil se está inventando en varias partes, se está inventando en Alemania con Daimler, se está inventando en los Estados Unidos, y lo están inventando varios, y Ford lo que hace es que une todos esos elementos: el motor de pistón, la gasolina, la cadena de montaje, y crea un automóvil que es capaz de masificar, y las llantas de ese automóvil, el neumático se hace de caucho. Esa es una. La bicicleta se masifica por todas partes en Europa. Entonces empieza a demandar una gran cantidad de caucho para las bicicletas. El caucho empieza a servir para este despegue industrial en muchísimas fuentes. Todo se está haciendo con caucho, pero con la sola cadena de montaje del automóvil en Estados Unidos ya hay para desangrar el Congo y el Amazonas sobradamente. Entonces este comercio lo pretenden, lo están, digamos, aquí apuntalando los ingleses, porque era con los ingleses que Perú tenía la deuda tan grande. Pero aquí están metidos los ingleses, los alemanes, los Estados Unidos y todos ellos que están desarrollando un proyecto gigantesco industrial que tiene como base el caucho. Entonces el caucho se vuelve, a través del neumático, una herramienta absolutamente fundamental de la era industrial, tan importante como no es imposible, como era que hasta los cepelines con los que Alemania está, el dirigible, el famoso cepelín que se quemó en el 30 y pico, los dirigibles también se hacían de caucho.
El látex sirve para una gran cantidad de cosas a escalas increíbles, y las necesidades industriales de las cadenas de montaje se nutren de estos pedacitos de látex que goteaban lentamente durante días y desangraban el mundo de las comunidades indígenas en el Amazonas y desangraban el mundo de las comunidades de los pueblos en el Congo. Y el río Putumayo era donde se daba toda esta situación tan terrible que le digo, ahí estaban borrosas, difusas las fronteras de estos tres países que todavía no se habían definido. Y una de las canciones que hemos puesto, que es una canción del Congo, es del sello Putumayo, porque que lo ponemos siempre en Historia del Mundo, porque Putumayo un día, el hombre que creó el sello un día vio el río Putumayo, le pareció muy hermoso y por eso le puso ese nombre a ese sello que canta tantas historias de la música del mundo. Entonces, aquí se juntan todo, la voracidad impresionante, el apetito desmedido de las grandes industrias por el caucho, los empresarios que no tienen ningún escrúpulo en explotar hasta el final por el caucho, y una condición de impunidad que por las circunstancias históricas de los países en los cuales esto se dio permitieron que pasara durante mucho tiempo. Así Perú vivió una historia muy dramática, y en medio de este drama tan fuerte y con lo que significó la Guerra del Pacífico, y tratando de reconstruir esta nación con una deuda tan onerosa con Inglaterra, Perú entra en el siglo XX. La historia de cómo Perú entra en el siglo XX y cómo arranca ese siglo turbulento, este pueblo tratando de levantar su destino por entre los tiempos difíciles que vivió en ese periodo de nuestro relato, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la calle, del horror, de la cauchería, de los grandes escritores como José Eustacio Rivera y Mario Vargas Llosa, del héroe Roger Casamet, del Perú tratando de reponerse de una derrota, de una guerra civil y de una deuda onerosa contra un imperio que en ese momento se expandía sin límites, y de toda la coyuntura que de una u otra manera trae tanto sufrimiento en esta alborada del siglo, en la historia del Perú, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.